En un momento iniciamos, permítanme. Reina, Mande, maestra. ¿le podría avisar a Eliu que ya lo agregué? Ok, sí, de hecho le dije que se conectara, pero... Sí, para que pueda ya entrar a su clase. Lo que pasa es que está muy lento esto, pero ya debió de haberle llegado el correo, la invitación. Ténganme paciencia, mi internet está oscilando, ¿eh? Bueno, vamos a dar inicio. Buen día, ¿cómo se sienten el día de hoy? Bien, maestra. Todo chido. Ah, qué bueno, eso me da gusto. ¿Y Que usted qué todo... tal se siente? ¿Mandé? ¿Y usted qué tal se siente? Bien, no me quejo. Ando un poco cansada. Exceso de trabajo, pero fuera de todo eso, bien, muy bien. Aquí lista para comenzar. Bueno, retomemos, muchas gracias. Retomemos un poquito lo de la clase de ayer. ¿Cómo les fue con propiedades intensivas y extensivas de la materia? ¿Cómo les fue? Pues nos fue bien, o bueno, al menos a mí. ¿Terminaron de revisar sus temas? El apunte de ayer no lo he checado, su actividad, espero que me la hayan subido, ¿sí? Y sí me gustaría ver si tuvieron algún problema. ¿No? ¿No me contestan? No, maestra, no hubo ningún problema. Yo digo, no me contestan, se están haciendo acreedores a un examen rápido. Ah, no se crean. Bueno, ¿por qué es importante en termodinámica tratar todos esos temas? Porque como estamos analizando la termodinámica como una materia física donde cada experimento nos va a arrojar un comportamiento y ese comportamiento tenemos que interpretarlo y la interpretación tiene que ver con, acuérdense que interpretamos
y luego formulamos los postulados que tienen que ver con matemáticas y tienen que ver precisamente con esas propiedades. Por eso es importantísimo trabajar propiedades intensivas y extensivas. Nada más para terminar y cerrar el tema, bueno, abrimos ese tema hoy y lo cerramos rápido. ¿Cómo interpretarían, por ejemplo, la densidad? ¿Cómo me interpretan la densidad? Como el peso de una sustancia en cierto volumen. Es cierto, muy bien. En un volumen, ¿sí? Es ese peso que ocupa un volumen determinado. Y si yo les preguntara cómo me interpretan la tensión superficial, ¿cómo me la interpretarían? Pues podría ser referente a cómo están unidas las moléculas. ¿Cómo están unidas? ¿Algún ejemplo? Yo, maestra, había visto cuando leí que son las moléculas, por ejemplo, en el agua, qué tan fuertes están unidas, ¿no? Uh-huh. Fíjense bien, a mí me gusta mucho cuando hablamos de propiedades, muchas gracias Ramón, cuando hablamos de propiedades intensivas y extensivas de la materia, me gusta platicarles un poquito de la tensión superficial. Nada más les explico el fenómeno, su compañero tiene una idea de cómo es. Cuando ustedes vierten agua en una superficie, ¿qué es lo que pasa? El agua, o sea, la masa de agua va a tender a depositarse en la superficie y forma una película, pero esa película se detiene en un punto. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, maestra. Bueno, cuando ustedes vierten mercurio, ¿alguna vez por accidente han derramado mercurio en alguna superficie? Sí. ¿Qué es lo que pasa, Reina? Pues generalmente se queda así como una, digamos, una gotita, ¿no? Tiende a formar bolitas. Sí, se forman bolitas que pues se están desplazando por todos lados. Ajá, y tratan de agarrarlo, de recogerlo y sigue partiéndose y en partículas diminutas formando esas bolitas, ¿sí? Sí, y bueno, luego se absorbe. Pues es el efecto más claro de lo que es la propiedad de tensión superficial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense bien, a mí por eso me encanta esta propiedad. La tensión superficial es el resultado de un balance de fuerzas intermoleculares en el material. Es decir, así como hacían suma de vectores, no sé si lo recuerdan de sus cursos de física, y sacaban el vector resultante, así ocurre en el efecto de la tensión superficial. Se suman las fuerzas cohesivas y las fuerzas repulsivas y el resultado es la tensión. Eso es matemáticamente. Físicamente, ¿qué pasa? Va a haber una fuerza que trata que el líquido se mantenga unido. Esas son las fuerzas cohesivas. Y hay una fuerza que lucha porque el líquido se derrame. Esas son las fuerzas repulsivas. De tal manera que el balance entre esas fuerzas nos arroja el valor de tensión superficial. En el mercurio, la tensión superficial es muy alta, el valor de tensión es muy alto, ¿sí? Y nos da una idea que ahí el líquido tiende a hacerse bolita, se junta. Entonces, la cohesión le gana la repulsión, ¿sí? Ahí la fuerza cohesiva gana. En un líquido
que se desparrama en una superficie, pues tiende a generar esa repulsión una mayor área de superficie. Se supone que todos los cuerpos deben mantener la menor área superficial para mantener el equilibrio. Esa es la tendencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En los líquidos los valores de tensión son muy bajos. El ángulo de contacto que forma con las superficies es muy bajo. Y por ejemplo, en el mercurio, que es un líquido, es un metal líquido, el valor de tensión es muy alto, por lo tanto, su ángulo de contacto con la superficie donde es depositado, pues va a ser altísimo, ¿sí? No sé si me explico. ¿Cómo ocurre la tensión? Sí, maestra, sí se entiende. Bueno, entonces la tensión superficial es aquella propiedad que va a hacer que el material se mantenga unido, sus moléculas fuertemente unidas, para mantener una menor área de superficie. Y eso nos conduce a que inherentemente se forme una membrana impermeable en la superficie de los materiales, que es lo que decía Ramón. Por ejemplo, para explicar la extensión superficial les explican no sé si han visto esa imagen de un laguito y donde está un mosquito y no se hunde en el agua o en el charquito de agua. Y no se hunde porque esa membrana, que es una membrana invisible, que es un efecto de las moléculas, hace que se comporte como un sólido en las patitas del insecto y no penetra a la superficie del líquido. Eso es lo que pasa cuando se hace el esquí acuático. Como el esquí tiene esa área de contacto tan mínima, le permite mantenerse en la superficie de los lagos, de los ríos, del mar, ¿sí? Así es como ocurre. Entonces, un efecto muy interesante desde el punto de vista termodinámico. A mí me gusta tocar este tema cuando vemos propiedades extensivas e intensivas de la materia. Y aquí va la pregunta del $1,000,000. ¿Qué tipo de propiedad es? ¿Intensiva o extensiva? Intensiva. ¿Por qué? Sí, depende de la cantidad de masa, Lisbeth. Porque no depende de la Pues cantidad creo de que masa. sí. Y siento que como es un trabajo intensivo, pues me parece que es esa la respuesta, pero si me equivoqué, pues bueno, no importa. A ver, Estoy vamos para a aprender. analizarla. No, muchas gracias, Liz, por su participación. Vamos a analizarla. Si yo tengo 1 litro de agua y tengo 10 mililitros, ¿la tensión del agua va a cambiar? Ramón, Sí, ¿no? Porque es mayor, pues mayor masa de agua. ¿cierto? No, maestra, no cambia, sigue siendo la misma. No cambia, la tensión va a ser la misma, ¿sí? Así es. Muy bien. Sí, sí queda claro por qué no cambia, Liz, Ramón. Sí, maestra. ¿Sí? No cambia, ¿por qué? Es que se me fue el audio por un momento, no Pues escuché lo que dijeron. independientemente de la cantidad de masa, la tensión del agua es la misma. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Esa propiedad sí cambia si yo le muevo la temperatura. Ahí sí cambia. ¿Sí? Fíjense bien, durante el desarrollo de este curso van a tener la oportunidad de modelar con una ecuación un efecto de tensión superficial.
Ya más adelante les voy a pasar el artículo. Van a leer un artículo que está en inglés. Es un artículo de divulgación internacional que está en una revista de arbitraje. Y van a leer el artículo. Y con apoyo a ese artículo, pues yo les voy a dar su examen. ¿Cómo ven? Los voy a poner a medir tensión. ¿Les late? Sí, va a estar interesante. Está Sí, bien maestra. padre. Está bien padre esta parte. Y luego les voy a explicar cómo influyen los factores de forma y cómo entre más lejos estamos de la esfericidad, cambia más la tensión, entre más cercanos estamos a la esfericidad, pues la tensión es más equilibrada, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ay maestra, ¿y por qué vamos a hacer eso? Fíjense bien, esta propiedad es importantísima y en ingeniería se estudia muy poco. Y sin embargo, muchos de los procesos industriales tienen solución por medio de tensión. Fíjense bien, la tensión superficial se aplica en sistemas embebidos, se aplica en cuestiones de pinturas y recubrimientos, se aplica en cosméticos, se aplica en medicamentos, se aplica hasta en alimentos, ¿sí? Y la gente no estudia tensión. Estudiamos densidad, estudiamos viscosidad, estudiamos efectos de temperatura, pero nunca se les indica en su formación que la tensión superficial es sumamente importante en los procesos industriales. Entonces, nosotros sí vamos a estudiar un poquitito de lo que es el modelado con la tensión superficial en los sistemas. Vamos a elegir un sistema, lo vamos a practicar, lo vamos a ensayar, vamos a tomar de apoyo un artículo y vamos a desarrollar una solución a partir de ese problema, ¿sí? Entonces, para que vayan pensando, vayan viendo acerca de las propiedades, cómo influyen en los procesos industriales, vean cómo aplica en su vida algunas de esas propiedades, cómo inherentemente las utilizamos y no nos damos cuenta de la importancia que tienen, sobre todo en nuestro desempeño profesional, ¿sí? Entonces ahí se los dejo de tarea, que lo vayan revisando. Es una tarea lúdica, no es que me la tengan que entregar, es de observación, de análisis, de conciencia, ¿sí? Por favor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Si no me dicen sí, yo digo que sí, ¿eh? No, sí estamos de Sí, acuerdo. maestra. Muy bien. Bueno, al final de la clase pongo sus participaciones de ayer y de hoy, ¿eh, Moisés? Muy bien, maestra, gracias. Toda la tarde me acordé de usted. Dije, bueno, mañana la pongo, que cabo sí me acuerdo. Voy a abrir un Paint para compartirles. Luego por eso me duele la cabeza y por eso no duermo, porque estoy siempre en alerta con los pendientes. Fíjense bien, vamos a ver, ando medio acelerada, deténganme si me ven muy rápido, que voy muy rápido. Es que luego son tantas cosas las que quiero platicarles que luego me acelero, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de un tema bien divertido. Fíjense bien. Vamos a hablar de los ciclos, ¿sí? Y voy a compartir ahorita. Antes vamos haciendo un análisis, pero vamos a hacer gráficamente. Voy a cerrar mi cámara y les comparto un Paint. Disculpen, me gusta mucho trabajar con el Paint. Sus compañeros que ya tuvieron clase conmigo les pueden decir que sí es cierto, ¿verdad, Liz? ¿Zain? Bueno, Sí, maestra. para poder conceptualizar y apropiarnos de ese concepto, pues es mejor
plasmarlo con dibujitos, ¿no? Vamos a hablar de lo que es un ciclo. ¿Por qué ciclo? Porque en termodinámica vamos a estudiar varios ciclos, ¿sí? Y vamos a definir lo que es un ciclo. Un ciclo. Si yo les pongo esta imagen, ¿nos da idea de un ciclo? Pregunta. Sí, maestra. Sí, Muy bien. Fíjense bien. ¿Qué es un ciclo? Un algo ciclo, repetitivo. un ciclo es un fenómeno pues que se repite, ¿no? Yo voy a decir que tengo un punto aquí inicio, sigo esta trayectoria, fíjense bien los conceptos, continúo, aquí hay otro punto, y luego otro punto, y luego cierro. Ay, discúlpenme aquí esa curva, ¿sí? Eso sería un ciclo. Una sesión de pasos donde el paso inicial y el paso final es el mismo. Así lo definiría yo. ¿Cómo lo logran definir ustedes? ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es un ciclo? Con sus palabras. Ahorita no estamos hablando nada más de termodinámica. En general, ¿qué es un ciclo? Algo que regresa al punto de partida. Algo, muy bien, que sería comenzar y terminar en el mismo punto, ¿sí? ¿Otra opinión? ¿Otra opinión? Pues es como una serie de pasos o procesos que igual pues suceden en consecuencia de otros y llegan a otra vez al inicio. Pues, por ejemplo, lo de las flores, ¿no? Que crecen y sacan más florecitas chiquitas y frutas y luego esas semillitas se vuelven otra vez a la tierra y se vuelven abono y otra vez la florecita y así. Muy bien. ¿Y cuándo se cierra el ciclo? Del ejemplo de la flor. Fíjese que ese ejemplo está bien padre, el de la flor. Imagínense, ¿han oído hablar del ciclo del agua? Sí, A ver, ¿cómo funciona el ciclo del agua? Eso nos lo enseñaron en la primaria, ahí fue donde lo vimos, lo analizamos. ¿Quién lo recuerda así, vagamente? Que se condensa el agua del mar. Pero ¿dónde empieza todo? ¿Dónde comienza? en las nubes, ¿no? A ver, ¿comenzará en las nubes? Según yo comienza abajo y es cuando como de hecho se condensa, se evapora, sube a las nubes y ya las nubes pues ya lo vuelven a regresar acá. Muy bien. ¿Y cómo ocurre así de fácil? A ver, analizándolo desde el punto de vista termodinámico. ¿Cómo ocurre? Pues el sol comienza a calentar el agua, haciendo que ésta se evapore y forma las nubes. Ya después de eso, las nubes pues van moviéndose y se comienza a enfriar todo el vapor, lo cual hace que se vuelva a condensar el agua, entonces comienza a llover. A ver, ahí se los pegué. El ciclo del agua. ¿Ve, Reina? Ya de ahí, pues no sé, por ejemplo, en las montañas, que es como el ejemplo que siempre nos daban, ¿no?
empieza a caer el agua, se integra pues al suelo, a los ríos y otras zonas donde se acumula el agua, y de ahí pues se empieza a repetir el ciclo. Muy bien, que es básicamente lo que vemos en esta imagen, ¿no? Fíjense bien, para que lo pongan como ejemplo de ciclo, aunque estamos regresando como a la primaria, sí, vamos a analizar lo que es un ciclo, lo que dice su compañera y las aportaciones que hicieron, totalmente ciertas, ¿sí? ¿Cómo nos lo aprendimos? Tenemos un manto de agua, que puede ser el mar, un río, hay evaporación, sube a las nubes, ¿sí? Existe aquí, cuando esas nubes llegan a un punto, empiezan a condensar, el agua vuelve a caer. ¿A dónde cae? Las partes altas, las partes bajas, y hay que, vamos a otra vez a recorrer esa agua que precipitó, vuelve y regresa al mismo punto de partida. Si se fijan, como decía Monse, sí, ¿verdad, Monse? Todo empieza abajo, ¿sí? Todo empieza abajo. Aquí, donde está acumulada esa cantidad de agua, por efecto de los rayos solares, el efecto de la temperatura, comienza a evaporar, ¿sí? Pequeñas partículas hasta formar las acumulaciones de vapor de agua, y luego precipita, y luego nuevamente hay escurrimiento hacia el mismo manto o el sistema de acumulación. Entonces, si se fijan, este es el punto 1, y también sería el punto 0, y sería el último punto, o el primer punto y el último de la etapa. ¿Cuántas etapas consideran en todo este proceso? Vamos a ver cuántas etapas tiene. Llamándose como etapa cada cambio. Es importante que vayamos hablando en ese lenguaje, ¿sí? ¿Cuántas etapas alcanzan a distinguir? En cuanto a cambios del estado del agua, serían 2, la evaporación y la condensación. Ok, sería este y este, ¿verdad? Y tendríamos que empezamos en el punto 1, vamos a un punto 2 y regresamos. Podríamos considerar la filtración como una parte del proceso y regresamos otra vez al punto inicial. Entonces ya no hay problema con lo que es un ciclo. Nos queda claro lo que es un ciclo, ¿verdad? Sí, maestra. Bueno, es un ejemplo muy, muy simple, es un ejemplo que ya hemos visto, nos lo enseñaron desde la primaria, si no es que desde el kinder, y ya lo sabemos que es un ciclo. Un ciclo es una secuencia de pasos lógicos que comienzan en un punto y terminan en el mismo punto donde comenzaron, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué tenemos que ver ciclos termodinámicos? Vamos a ver, ¿qué entenderíamos por ciclo termodinámico? ¿Qué entenderíamos por ciclo termodinámico? Pues para que lo anoten, un ciclo termodinámico sería aquel ciclo donde ocurren cambios o procesos termodinámicos, ¿sí? O sea que va a entrar en juego lo que es, fíjense bien, vamos a entrar en juego lo que es la presión, el volumen y la temperatura, básicamente, ¿sí? Para que lo anoten. Vamos a analizar ese mismo ejemplo y vamos a ponerle terminología termodinámica, ¿sí?
¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? Ese ciclo termodinámico tiene que ver con la presión, tiene que ver con la temperatura y tiene que ver con el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Bueno, entonces tenemos presión, volumen y temperatura. Ahora, a ese ciclo tan simple como es el ciclo del agua, vamos a ponerle ya connotación termodinámica. Bueno, vamos a ubicarnos en la primera etapa. Voy a rayar aquí sobre el dibujo, ¿sí? Para ir marcando. Esta sería la etapa 1. Como bien lo mencionamos, sería la evaporación. ¿Qué ocurre en la evaporación? ¿Qué ocurre? Fíjense bien. Tenemos aquí un volumen de agua, ¿sí? Tenemos un volumen. Cambia el estado de la materia, ¿no? ¿Por qué cambia el estado de la materia? Por el calor. Por el efecto de la temperatura, del calor. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura? Fíjense bien, ¿eh? Aquí les estoy marcando con una flechita que la temperatura sube. ¿El volumen se modifica? No. ¿La presión se modifica? ¿Estrictamente se modifica la presión en este punto? A ver, analícenle. Si yo tengo un mar o tengo un río, yo tengo el mismo volumen siempre, ¿no? Vamos a partir de ese supuesto, ¿no? Ok, pues entonces la presión sí cambiaría porque ya no tenemos la misma cantidad de agua. Entonces, esta puede que se modifique, ¿sí? La presión y puede que se modifique el volumen. Necesitaríamos tener una manera de censar eso, ¿sí? Para poder dilucidar. Fíjense bien, en termodinámica es bien importante hacer consideraciones iniciales siempre que vamos a trabajar. Como esto no lo puedo saber, entonces voy a suponer, aquí ya me cargué el dibujo, voy a suponer que la temperatura se modifica, aumenta. El volumen puede que sea constante y la presión puede que sea constante en este punto, ¿sí? Ahora, fíjense bien. Aquí ocurre la evaporación y la evaporación, por efecto de evaporación, acuérdense que se forman las nubes. Luego vamos a ver que no cualquier nube genera precipitación. Eso sí lo sabían, ¿no? No, maestra. ¿Cómo que no? Bueno, luego lo vamos a ver, pero fíjense bien. Existen cúmulos, nimbos, cirros, estratos, nimbos, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos los tipos de nubes. Dependiendo del tipo de nube, es la altitud. Dependiendo de la altitud, es la presión y la temperatura. Cuando una nube anuncia lluvia, generalmente esas nubes son los que llamamos cúmulos nimbos, que son una combinación de nimbos con cúmulos, donde la presión y la temperatura tienen unas características especiales. Y entonces sí ocurre la precipitación. De otra manera, no. Es muy raro que una nube cirro anuncie lluvia porque esas no anuncian lluvia, esas anuncian que hay frío en el ambiente, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra historia, luego se las platico. Entonces, aquí ya hay una acumulación de una altura en la nube que permite que esa nube ya tenga partículas de agua con ciertas características para que ocurra la precipitación. Entonces, después de la evaporación viene una nueva acumulación que está aquí en el punto 2, que es la condensación, ¿sí? Aquí comienza a condensar. Yo mencionaría la etapa 2 como una condensación. ¿Aquí qué pasa? ¿Aquí cambió el volumen con respecto al volumen de acá? Sí.
Aquí se modifica el volumen. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos otro volumen muy distinto al volumen de agua que llevábamos de acá. La temperatura se modifica, sí, porque aquí la temperatura cambia. Y la presión se modifica, sí, está totalmente modificada porque, como dijo su compañera, aquí cambia el volumen, cambia la presión y aquí hay un cambio de temperatura también. ¿Sí? Entonces, todas estas variables están cambiando aquí en este punto. Ocurre la precipitación, ¿sí? Esta la tomaríamos como una etapa 3, donde ocurre la precipitación. Ahora, todo el volumen de aquí pasa acá, ¿sí? En el punto 3, el volumen puede que se mantenga constante, la temperatura está cambiando y la presión también. ¿Están de acuerdo conmigo? Aquí en el punto 3. Sí, maestra. El volumen que había en la nube, teóricamente, es el mismo volumen que tiene que caer, ¿sí? En tanto que el volumen en el punto 2 sería igual al volumen en el punto 3. ¿Estamos de acuerdo? Y la temperatura va a cambiar. Si aquí estaba más fría y aquí hay corrientes, eso quiere decir que la temperatura va a ser diferente, ¿sí? ¿Cómo es probable que sea más alta? ¿Están de acuerdo conmigo? La temperatura en el punto 2 es menor a la temperatura en el punto 3. Bueno, esa es mi consideración. Díganme si están... Ok, yo aquí tengo algo que decir. Bueno, es que los gases ocupan mayor volumen que los líquidos, entonces, pues al momento de enfriarse y de que baja la temperatura y la nube se empieza a condensar y provoca la lluvia, entonces ocuparía menor volumen. En el punto 3, ¿no? Sí. Entonces, vamos a decir, ¿ya ven? Qué padre. ¿Y la presión cómo la perciben? ¿La presión cómo la perciben? Presión. ¿Quién me dice algo de la presión? José Alfredo, la presión en el punto 3. Sí, ¿de cómo la percibo o cómo la...? Sí, ¿cómo cree que sea la presión? Pues yo ¿Más siento- alta, más baja? sí, más alta, te empiezas a comprimir, yo diría. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, la presión en el punto 3, ¿cómo la perciben? Saín, la presión en el punto 3, ¿cómo es? Pues igual yo diría que también sería más alta porque realmente lo que está haciendo es que las gotas de la lluvia pues están cayendo a la tierra. Yo digo que si fuera menor, pues se mantendrían en el mismo lugar y no caerían. ¿Podría ser por la gravedad, maestra? También que se ve favorecida. Y si yo les pregunto aquí qué papel juega la tensión, ¿qué me dirían? ¿Así o al revés? Yo digo que sería el revés. Al La revés. presión en el punto 3 sería mayor que en el punto 2. Mayor que en el punto 2. Fíjense bien, ya hicimos ahí nuestras consideraciones. Ahora, ¿cómo me quedaría gráficamente eso? Esto que pusimos. Y aquí fíjense bien, el punto 4 sería el escurrimiento y nuevamente regresamos al primer punto. Si yo le pongo un gráfico,
Si yo le pongo un gráfico a ese mismo fenómeno, ¿cómo me quedaría? Nomás para que vean cómo podríamos interpretar, ¿sí? Porque esto ustedes lo van a hacer luego matemáticamente y van a sacar sus consideraciones y todo y va a quedar muy guapo. No otros ciclos. ¿Sí? A ver, vamos viendo. Punto 1, evaporación. Vamos a graficar, ¿qué quieren graficar? ¿Temperatura y presión o volumen y temperatura? Pues iniciemos con el volumen y la temperatura. ¿Sí? Vamos a poner, pueden hacer los dos gráficos. Vamos a hacer este. Punto 1. ¿Cómo es la temperatura en el punto 1? Pues en el agua la temperatura sería más baja. Más baja. Vamos a decir que si aquí tenemos como 50 grados y aquí como 100, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces la temperatura andaría por aquí. ¿Sí? ¿Te fijas qué buenos somos inventando? Bueno, y por ahí estaría la temperatura del punto 1. ¿Y el volumen? El volumen también se encontraría en un punto mínimo porque el agua se encuentra condensada. Entonces, por aquí. ¿Estamos de acuerdo si marcamos nuestro punto aquí? Sí. Sí, maestra. Punto 1. Ok. Ahora vamos al punto 2. ¿Cómo es la temperatura en el punto 2? Más alta. Más alta. Yo digo que por aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, maestra. ¿Y el volumen? También. El volumen también aumenta. El volumen aumenta. Entonces vamos a situarlo aquí. Esto es nada más de percepción, ¿eh? Luego ya vamos a hacer unos con números, con ecuaciones y todo bien. Entonces vamos a ponerle un número 2. Y luego el 3, ¿dónde estaría? El punto 3. Pues ya en el punto 3 la temperatura disminuye. ¿Qué y tal? el volumen igual. Pues ¿Qué yo digo que sería un poquito más que en el punto 1 porque todavía no alcanza la temperatura que tenía al inicio, ¿no? Pero en volumen sí tendría el mismo. ¿El mismo volumen, menor temperatura? No, la temperatura yo digo que sería un poco mayor que al inicio, cuando apenas empezaba como a evaporar. ¿Hay así? ¿Pregunta? Yo lo pondría un poco más en medio. ¿Aquí? Sí. Ok. Vamos a borrar este. ¿Y qué va a pasar con el punto 4? ¿Cómo es el volumen? El punto 4 ya estaría práctico. Bueno, el volumen sería mucho menor que al inicio, entonces El volumen menor y la temperatura.
La temperatura yo creo que ya sería igual que en el punto 1. Entonces sería aquí, ¿sí? Ahora vamos viendo cómo nos quedó esto. Fíjense bien. Esto es tanteométricamente, hablando. 1 a 2. 2 a 3 y 3 a 4. Estrictamente hablando, tendríamos que cerrar con el mismo volumen y la misma temperatura, ¿sí? Para que nos dé el ciclo gráficamente. ¿Sí se fijan? Sí. Sí, maestra. Entonces, ojo con eso. Digo, esto lo estamos analizando nada más gráficamente. Si yo quisiera interpretar este ciclo con variables y con connotación ya termodinámica, estrictamente sería algo como así. Muchas gracias, estuvo muy padre. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Sí. Sí, todo bien. Bueno, pues algo así es lo que tenemos que hacer ya en nuestro curso, ¿sí? Vamos a intentar que todo lo que pensemos como modelo termodinámico se ajuste ya a una interpretación matemática como lo hemos hecho aquí, ¿sí? Considerando esas variables, considerando esos cambios que tenemos en el proceso y analizando los ciclos, las trayectorias, los tipos de procesos. Ahorita vamos a hablar de tipos de procesos termodinámicos, porque el tema de ciclos pues es muy amplio y lo vamos a estar tratando durante todo el curso, ¿sí? ¿Preguntas? No, maestra. Solo quiero comentarle que mi compañera Happy está teniendo problemas de conexión y nos pidió avisarle. Muchas gracias. Sí, fíjense que está fallando mucho el internet. Yo tuve problemas ayer ya muy tarde y hoy temprano que inicié también con el internet. Ya ven que no me podía conectar. En parte porque mi máquina estaba fallando y pues también la conexión a internet. Muchas gracias por avisar. Maestra. ¿Ya tienen el ejemplo ya lo explicaron en su apunte? ¿O quieren que les dé un minutito? Pues yo ya lo anoté, maestra, no sé mis compañeros. Yo también ya lo apunté. Sí, muy bien. Bueno, pues entonces voy a dejar de compartir y continuamos, ¿sí? Bueno. ¡Ay, vuelve a compartir! Un segundito, maestra. Ay, flashazo. perdón. Ahí voy. Bueno, entonces espero un minutito, ¿sí? A que terminen. Me avisan. Me avisan, por favor. Maestra. Ya, toma captura. ¿Algún día vamos a tener una práctica presencial o algo? José Alfredo, yo esperaría que sí. Ok. Me encantaría. Fíjense, con unos alumnos hicimos un calorímetro con unas latas. En el laboratorio hacemos prácticas que tienen que ver con evaporación. Si se fijan, los siguientes temas que vamos a ver tienen que ver con entalpía, presión vapor y todos esos temas. A mí me gusta hacerles una práctica muy sencilla de evaporación de solventes para que saquen las entalpías y todos los valores de evaporación, para que vean cómo se construyen las tablas de presión vapor. Y se me hace pues bien interesante que lo hagamos prácticamente porque
pues nos ponemos a medir, trabajamos las temperaturas, trabajamos el volumen de manera práctica, estamos calentando, estamos pesando, estamos midiendo y luego construimos ya nuestros gráficos. Hacemos isotermas y se me hace padrísimo hacerlo prácticamente, porque vamos a analizar un sinfín de tablas que luego tenemos que aprender a utilizar para nuestros cálculos y pues tenemos una idea de dónde salen, pero cuando lo trabajamos prácticamente ya sabemos el trabajo que hay detrás de una tabla, ¿no? Entonces, yo esperaría que sí, José Alfredo. Muy bien, gracias, maestra. Según eso íbamos a regresar este mes, pero no nos han dicho nada. No, no vamos a regresar este semestre, maestra. No, me dijo José Alfredo. Es que ya nos dijo una maestra, así que pues ya. Y les dijo una maestra que sabe más que yo, ¿verdad? Sí, no, creo que sí le habíamos contado. Sí, por eso les dijo una, porque tiene más información que yo. Sí, pues Por eso. el desarrollo que hace ella, ¿no? Ella está en un lugar donde la información es de primera mano, ¿no? Ujú. Yo estoy traumada, ¿eh? Tengo 2 años y medio de atraso en mis proyectos de investigación. Me van a correr. Yo sé que no es mi culpa, pero me siento tan desesperada porque no avanzo. ¿Y por qué ese retraso fue porque ya no dejó que fueran o...? No, es que por lo de la pandemia, pues mi trabajo es 100% experimental. Oh, ok, ok. Tengo ahorita 3 proyectos y los tengo con empresas, pero también en las empresas hubo muchos problemas con lo de la pandemia. Por ejemplo, en la empresa donde estoy colaborando, cerraron un área. Yo estoy trabajando para ellos en el área de prótesis, diseño de prótesis. Y cerraron un área de este departamento, de esa empresa. Y al cerrar, hagan de cuenta que el ingeniero con el que trabajo y el técnico con el que trabajo en esa empresa, pues tuvieron muchos problemas y entonces las reuniones son cada vez más espaciadas, hay más restricción para entrar a los laboratorios y bueno, una de problemas horrible. Y eso ha hecho que yo me atrase. ¿Cómo ven? No, pues sí se complicó todo. Sí, ya entonces estoy aquí en casa intentando hacer algunas cosas y luego a veces voy al CETI y avanzo, pero no lo que quisiera. Porque no puedo estar todos los días porque tengo que atenderlos a ustedes. Es diferente, ¿no? Cuando estás en presencial, vas, das tus clases, te vas y te encierras en el laboratorio y te pones a trabajar hasta que tú quieras, ¿no? Y ahorita está como muy complicado. Pues sí, y pues sí, es muy diferente, vaya. Y luego también no tienes todos los servicios y todo ha fallado, pues. Entonces nada más hermanos de paciencia, pero sí, acaba de romper mi corazón, José Alfredo. No, pues, ¿para qué nos hacemos ilusiones, verdad? Pues, pero sí vamos a hacer práctica. De hecho, les voy a pedir un material para el día de mañana. Vamos a hacer una práctica sencilla. Pero digo, algún día vamos a regresar, así que pues ya ni para qué hacerle, ¿verdad? Bueno, a ustedes les ha tocado estar en virtual desde que iniciaron la carrera, ¿verdad? Eso hice con mi ex, José Alfredo. Les ha tocado, pero bueno. Bueno, pues vamos a continuar si ya no hay preguntas, después de que acaban de romper mi corazón. Ánimo, maestra, todo bien, todo bien. Bueno, vamos a hablar de los sistemas termodinámicos. Fíjense bien, vamos a regresar al PEN. ¿A qué le llamamos sistema? Sigo compartiendo, ¿eh? ¿A qué le llamamos sistema? Ya sabemos lo que es un ciclo, ¿vale? Ya vimos lo que es un ciclo. Ahora, ¿qué es un sistema? ¿Quién me dice que es un sistema? Un conjunto de herramientas.
que llevan un objetivo, ¿Será? según yo. O un ciclo, ¿no? Algo así. A ver, no, a un sistema. Si yo les digo, somos víctimas de este sistema, ¿qué entienden? ¿Qué entienden? Porque nos domina algo más grande que nosotros. Más o menos. ¿Qué será un sistema? Termodinámicamente hablando, ¿qué entendemos por sistema? ¿Han oído hablar de sistema termodinámico? Creo que yo se los he mencionado más de una vez. ¿Qué es un sistema? Pues en termodinámica es más como una región o un espacio que lo agarras para el estudio. O sea, una parte del universo podría ser. Muy bien. Excelente. Imagínense ahorita en el ejemplo del agua. Todo ese ciclo era mi sistema termodinámico. Como lo dijo su compañera, efectivamente. Hagan de cuenta que yo voy a tener aquí un vasito y a ese vasito le vamos a poner una cantidad de ¿qué? De agua, ¿sí? Y voy a decir, ya lo pinté todo, perdón. Voy a decir que aquí tengo agua, aquí tengo un vaso, este es mi recipiente, y yo voy a decir que este es mi sistema termodinámico. ¿Pero por qué mi sistema termodinámico? Porque este es mi objeto de estudio, ¿sí? Entonces, en termodinámica, mi sistema es todo lo que tiene que ver con mi motivo de estudio, ¿sí? Este es mi universo, ¿sí? También les vamos a decir que es el universo. Esto que está aquí adentro es mi universo. Por tanto, si yo considero esto mi universo o mi sistema termodinámico, ¿de qué va a estar constituido mi sistema termodinámico? Va a estar constituido por un vaso, por un líquido y por el entorno, ¿sí? El entorno es todo lo que le rodea. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien, maestra. Entonces, el sistema termodinámico es esa parte del universo que yo voy a estudiar y al que le voy a decir que ese es mi analito de estudio. Nosotros los químicos utilizamos mucho ese concepto, ¿no? De analito de estudio. Mi objeto de estudio es mi sistema termodinámico. Ahora, fíjense bien. Vamos a... Permítanme. Déjenme ver. Fíjense bien. Vamos a este ejemplo. Aquí voy a tapar mi dibujo y voy a decir, fíjense bien, este es mi sistema, que es mi vaso con agua, ¿no? Por ejemplo. Este es mi sistema. Todo lo que rodea a mi sistema se le denomina entorno, ¿sí? Donde yo considero que mi sistema terminó, le voy a llamar límite del sistema. Y todo eso me va a formar el universo, ¿sí? Entonces, mi sistema está dentro de ese universo. Este esquema me parece muy gráfico. Me gustaría que lo conservaran para poder comenzar a trabajar con los sistemas termodinámicos. Me dicen cuando terminen y ya lo tengan ahí listo. Un minutito. Sí, les digo que anda aceleradita, así de que ustedes me dicen. Está muy buena la representación. A mí me gustó, me lo encontré y dije, este está guapo. Sí, ¿verdad? Sí.
Es que agrupa todas las partes. Se entiende perfecto. ¿Me creerían si les digo que hay tesis enteras que hablan de las condiciones límites de los sistemas termodinámicos? Conozco gente que ha dedicado toda su vida a estudiar el límite de un sistema. Evalúan un fenómeno y estudian solo lo que pasa en ese límite del sistema. No lo que pasa adentro, no lo que pasa afuera, lo que pasa en el límite, en la capa límite. Y hay un montón de estudios de gente que entrega su vida a ese tipo de fenómenos. Lo padre de la... ¿Qué tipo de fenómenos eran? Sobre todo he visto que con polímeros cuando sufren transformaciones, cómo trabajan. ¿Han oído hablar de los cristales líquidos? No, no me suenan. Bueno, ¿alguna vez tuvieron... Todos los cristales son líquidos. ¿Perdón? Por ejemplo, los cristales que están hechos de plata, bueno, que están compuestos por plata. Por ejemplo, los cristales viejitos que tienen así como que más de 80 años, que pues tenían plata atrás, todos por la gravedad se hacen para abajo. Igual las carreteras y todo eso realmente no están en estado sólido. No, son líquidos subenfriados. Sí. Son líquidos sobreenfriados. Pero los cristales líquidos son un pseudoestado de la materia que no tienen que ver con líquidos subenfriados, donde no son líquidos, pero tampoco son sólidos. Y se considera un pseudoestado de la materia, los cristales líquidos. Y con ellos se hacen pantallas, sobre todo en el área tecnológica es donde más se utilizan, en el área médica como sensores de tumores, y tienen usos muy, muy específicos, pero los cristales líquidos los vemos en algunas pantallas de televisión. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando se estudian cristales líquidos, hay gente que dedica toda su vida a estudiar el cambio, la transición entre un tipo de cristal y el otro. Y estudian una cuestión de nanosegundos donde existe ese cambio. Y ese es el límite del sistema, ¿no? Donde estudian ese cambio, específicamente ese cambio. Y es muy interesante. Pues gracias a esos estudios tenemos la tecnología que ahora aprovechamos en el día a día, ¿no? Bueno, entonces ya está el dibujito. Me falta poquito. Ok, porque ahorita vamos a ir a hablar de los sistemas. Eso es cómo está constituido el universo. El entorno también se le dice alrededor, ¿sí? También vamos a decir que el entorno es el alrededor o los alrededores del sistema. Y el límite del sistema es donde termina el sistema y empieza el entorno. Y esa es la idea. Listo. Ok. Ahora fíjense bien. Vamos a analizar ahora los tipos de sistemas termodinámicos que existen. Y vamos a trabajar en este. Ahorita me dicen si lo ven, ¿eh? ¿Si alcanzan a apreciar esta figura? Si no, ahorita la hacemos más Sí, maestra, sí se alcanza a ver. grande. Ya la deformé. Fíjense bien, los sistemas termodinámicos ampliamente estudiados se clasifican en tres grandes grupos, que son el sistema abierto,
que eso no lo sabemos ya así como una receta general, ¿sí? Tenemos los sistemas abiertos, los sistemas cerrados y los sistemas aislados. Vamos a analizar cada sistema. El sistema abierto, fíjense bien, aquí noten que es el mismo vaso de agua que habíamos considerado inicialmente, ¿sí? En este sistema no tenemos nada que impida el paso de la materia y de la energía hacia el entorno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. No hay un paso. En el sistema cerrado, ¿qué está ocurriendo? ¿Quién me dice? En el sistema cerrado, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el sistema cerrado? Pues está limitando la entrada de otras variables como el ambiente, el aire. ¿Qué es lo que no está fluyendo ahí en el sistema cerrado? ¿Qué es lo que no está fluyendo? El aire o la materia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿La materia? No, la materia no, ¿verdad? ¿Qué está fluyendo? ¿Los gases? Exacto. ¿Y qué sería qué sería? ¿Materia o energía? ¿Qué es lo que está fluyendo? ¿La materia o la energía? Fíjense bien, vamos otra vez al ejemplo. Vamos viendo, ¿eh? Este ejemplo, voy a poner con rojo. Si se fijan, agua. Si el agua se evapora, fluye. ¿Estamos de acuerdo? Hay flujo de masa. Pero si consideramos la temperatura, no hay nada que le impida salir. Entonces también hay flujo de energía. Masa y energía. Hacia afuera y del entorno hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ejemplo número 2. ¿Sí? Sistema cerrado. Vamos viendo. Sistema cerrado. ¿Qué está pasando? Voy a marcar con rojo. ¿Y qué está saliendo? ¿La materia? La materia no. La materia no sale. ¿Estamos de acuerdo? Materia no. ¿Qué es lo que está fluyendo? ¿Qué es lo que sí puede salir? ¿La energía? La energía, porque esto no impide que la energía se cuele, ¿sí? Hay flujo de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. ¿Están de acuerdo conmigo? De energía. La energía, entendiendo la temperatura como una manifestación energética, ¿sí? O sea, la masa no sale porque esto se lo impide, pero la energía sí. ¿Y qué pasa en un sistema aislado? Pues en un sistema aislado, la masa no fluye y la energía no fluye. ¿Por qué? Porque por eso está aislado. Esta capa de este material impide que exista un intercambio de energía entre la masa, entre la energía de adentro y la de afuera. No hay intercambio, no hay ese flujo de energía y tampoco hay un flujo de masa porque esto está herméticamente sellado, ¿sí? Entonces, en un sistema termodinámico abierto, nosotros tenemos flujo de masa y energía. En un sistema cerrado únicamente hay flujo de energía y en un sistema aislado no existe intercambio ni de energía ni de masa. ¿Por qué es importante conocer estos sistemas?
porque dependiendo del sistema que estemos analizando en nuestro estudio, nosotros tendremos que clasificarlo como A, B o C, y dependiendo de si es A o B o C, son las consideraciones para empezarle a dar solución termodinámica a un problema. Por eso es importante, ¿sí? ¿Preguntas? No, maestra. No. Bueno, ¿les agrada lo que hemos visto el día de hoy? Yo sí tengo una duda. Vale. Entonces había dicho que en el sistema cerrado no hay flujo de masa, pero sí de energía. Hay intercambio de energía. Y en el aislado no hay ningún tipo de intercambio. Ningún tipo de intercambio, por eso es aislado. Muchas gracias. De nada. ¿Algún ejemplo de un sistema termodinámico aislado que ustedes tengan en casa? Desde el más burdo hasta el más complejo, en casa, punto extra. ¿Quién conteste? El boiler. ¿El microondas cuenta? No, ¿verdad? El boiler. Pero el boiler le entra, hay intercambio de energía. ¿Será? Sí. A ver, estrictamente hablando, Brad, ¿cómo se intercambia? Podría ser cerrado, Ajá. pero pues todo a lo que le entre combustible no es aislado. Muy bien. Pero si yo quisiera que fuera cerrado, porque yo quiero que sea cerrado. Pues puede ser un tanque, tal cual cerrado, pero pues que no tenga válvulas de alivio. Ok, fíjense bien, aquí va esto. Lo interesante de la termodinámica es que si yo tomo mi punto de estudio en un punto fijo, yo puedo establecer que en ese instante podría ser cerrado, un instante X, ¿sí? Y puedo hacer las consideraciones para dejarlo como cerrado, pero también podría hacer las consideraciones para que sea abierto, ¿sí me explico? Todo depende de cómo voy a hacer mi análisis matemático. Y no quiere decir que Pero no hay aislado permanente en la casa. Exactamente. A ver, un sistema aislado que puedan usar todos los días y que ni se den cuenta. ¿Quién me dice? Y punto extra. ¿Ya tiene punto extra? ¿Un carro? El carro no será un sistema aislado. Bueno, pero por el anterior se me va a dar mi punto. Un termo, maestra, para echar el agua caliente. Un termo, Diana. ¿Cuánto tiempo puede mantener su café en un termo? Hoy un montón de rato. Un montón. Entonces, el termo es el ejemplo más sencillo de lo que es un sistema aislado, ¿sí? El termo, ese termo que usamos todos los días, donde guardamos nuestro café, donde depositamos nuestro té rico, té verde antioxidante. Ese termo es el ejemplo más clásico y cotidiano de lo que es un sistema aislado. Y podría ser objeto de estudio de su examen termodinámico, ¿sí? Póngale 2 puntos porque nadie lo hubiera dicho. Se lo merece la Diana. Ahorita le pongo sus puntos a Diana. Entonces, ¿cómo ven? ¿Se fijan? Maestra, nada más para terminar de completar mi apunte, ¿me podría repetir lo de el cambio de energía en el sistema cerrado y en el abierto? Nada más apunté el aislado. En el abierto hay intercambio de masa y de energía. Y en el cerrado solo fluye la energía, la masa no. Y pongan los dibujitos. Es que de verdad ayudan un montón esas imágenes. Imagínense que en su examen les ponga calcular el volumen y la esfericidad de una naranja vista desde el punto termodinámico o con apoyo en el sistema termodinámico, considerando la naranja como un sistema aislado. ¿Lo podrían considerar aislado? Y los pongo a estudiar la naranja.
Una naranja, una simple naranja. ¿Cómo lo estudiarían? Pues, método científico, ¿no? Primero observación. Sí, primero vería, ¿es verdad que es esférica? ¿No es esférica? ¿Cómo es su capa superficial? ¿Es porosa o es totalmente impermeable? ¿Hay intercambio con el ambiente o no hay intercambio de energía? No sé si se han fijado que cuando dejan una naranja en el frutero y está haciendo mucho calor, van y la toman y la sienten como húmeda en la superficie. Y si tienen mucha capacidad de observación, que tengan el tiempo para observar, se van a dar cuenta que hay transporte de líquidos de la parte interior de la cáscara hacia la superficie y forman como pequeñas gotitas. ¿Sí lo han visto? Sí, como que suda, ¿no? Exacto. Y ya si soy más meticuloso y voy y veo, me voy a dar cuenta que no es líquido, totalmente líquido, que tiene cierta cantidad de aceites, ¿verdad? Y luego se dan cuenta que si hace mucho calor, empieza a soltar lo que es un aromático que se llama limoneno, que es un compuesto aromático que con cierta elevación de la temperatura empieza a exudar el material de la cáscara, de la fruta y comienza a emigrar hacia capas superiores y al ambiente. Y luego nos damos cuenta que en casa hay naranjas porque si está haciendo calor da ese olor y ese olor es porque comienza la evaporación en la cascarita. Entonces, ahí mi objeto de estudio pues se vuelve más complejo de lo que creía, ¿no? No es una simple naranja, es una naranja donde está ocurriendo un proceso de transportación de líquidos y de aceites hacia el exterior. Entonces, ¿qué necesitamos para esa observación? ¿Sí? Capacidad de observación, capacidad de abstracción y tener un poquito de conocimiento acerca de los procesos para ver cómo voy a atacar mi problema, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes desarrollen? Esa competencia para que ustedes puedan analizar cualquier problema termodinámico con un enfoque físico-matemático, ¿sí? Eso es lo que quiero. ¿Preguntas? No, maestra, todo en orden. No, maestra. Bueno, espero que no se me aburran. Ya casi estamos terminando esta parte. Y bueno, el día de mañana, ¿qué vamos a ver? El día de mañana tenemos que definir los procesos isotérmicos, isobáricos e isocóricos. El día de mañana les voy a poner el análisis de unos videos que van a complementar esta información para su estudio y les voy a pedir de favor que traigan algo a la clase. Vamos a hacer un experimento sencillo de 10 minutos, es su primera práctica y es la apertura para que ustedes puedan trabajar el proceso práctico que los va a llevar a su examen parcial número 1, ¿sí? O el primer parcial, que lo estaríamos haciendo la siguiente semana. ¿Qué día vamos a trabajar nuestro parcial? Yo me encantaría que fuera el miércoles porque tenemos 2 horas, entonces para que vayan reservando la fecha, el próximo miércoles tienen su examen parcial, ¿sí? Sí, maestra. Pero ¿va a ser un experimento? ¿Mandé? ¿Va a ser un experimento? Octavio, ya me conoce. ¿Cómo cree que les voy a hacer su examen? Teórico práctico. ¿Sí, Octavio? Sí, Bueno, está bien. fíjense bien. Para mañana, ¿qué van a traer? Agua que sea potable, que puedan consumir.
¿Sí? ¿Ya lo anotaron? Agua. Van a necesitar un recipiente para calentar. ¿Vale? Sí, maestra. Van a necesitar azúcar. ¿De la que sea o...? De la de su preferencia. Ok. Van a necesitar azúcar y van a necesitar café soluble. Vamos a hacer nuestra primera práctica. Lo que gusten de azúcar, Marcela. Si no les gusta el azúcar, muy poquita. ¿Sí? Esa es su preferencia. Azúcar, ¿qué será? De 2 a 3 cucharadas. De 2 a 3 cucharadas de azúcar. Y una cuchara, por favor. Y también importante, una taza o una taza de cristal o una taza de cerámica, lo que tengan. O un jarrito de barro, lo que prefieran. ¿Nos vamos a hacer un café, maestra? ¿Perdón? ¿Nos vamos a hacer un café? Nos vamos a hacer un café, Monse. Me gusta más de leche que de agua, maestra. ¿Le gusta más de leche? Pues que sea de leche, Monse. Muy buen punto. Bueno. Usted trae leche. Le gusta el café olé, ¿no? Como dicen los franceses. Café olé. Sí. Es que dicen café olé. Y así hacen la boquita. Olé. ¿Sí? Muy rico. ¿Sí? Mañana vamos a trabajar con ese problema termodinámico. Vamos a hacer una práctica que tiene que ver con un café, pero vamos a ver el estudio del sistema termodinámico y vamos a tratar de entender qué es lo que sucede en ese sistema y a tratar de escudriñarlo y hacer un gráfico de comportamiento y bla, 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 bla. ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien. Para mañana, ¿verdad? Para mañana. Ok. Para mañana. Porque es la base para su examen práctico del primer parcial. ¿Sí? O sea, Excelente. prácticamente mañana estaríamos haciendo la mitad del examen. Así de guapo está esto. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Preguntas? Tengo que pasar lista y ponerle su asistencia. Yo ando, ya ven, estaba bien acelerada y ya me relajé. Creo que ustedes me relajaron. Para eso estamos, maestra. Se me pasó rapidísimo el tiempo de clase. Estaba muy a gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por la energía. Maestra, ¿usted va a publicar esos materiales en alguna otra parte? No, Liz. No. No, ok. ¿Quieren que se lo repita? Sí, por favor. A ver, dijimos agua, un recipiente para calentar, azúcar, café soluble. Sí, por favor. Café soluble y una cuchara, ¿no? También, sí. Y una taza o un recipiente donde colocar la mezcla. Permítanme.
¿Puedo usar capuchino en vez de café? Pues de preferencia yo diría que no. Pero bueno, podría ser que se sientan cómodos con el café. ¿Qué tal que no les guste, verdad? A ver, permítanme, estoy abriendo su lista. 2. Ok. Vamos a empezar. Sánchez Cortés. Presente, maestra. Muy bien. Castellanos Griham. Presente, maestra. Hernández Flores. Presente. Gómez Carrillo. Presente. Tostado Aros. No está. Santana Hernández. Ministra puso presente en el chat. Muchas gracias. Santana. Tapia Torres. Presente, maestra. Márquez Víctor. Presente. Peña Vargas. Presente. Muy bien. Ya le puse su participación de ayer. Su participación de hoy. Ya. Gracias. De nada. Amador Figueroa. Presente, maestra. Beas Flores. Presente, maestra. Ya tiene su participación, ¿eh? Ah, gracias. Alvarado Delgadillo. Presente, maestra. Gracias. Ramírez Aguilar. Galvez. Presente. Ramírez Vázquez. Presente. Pensé que no estaba. Mesa Botello. Presente, maestra. Saín. Jaso Galván. Sandoval Macías. Presente, maestra. Ya tienen sus participaciones. Muchas gracias. Que ayer ya estaba yo estresada porque no se los había puesto. Ya está. Ok. González Herrera. Presente. García Ramírez. García Ramos. Happy. Ya no se pudo conectar, yo creo, ¿verdad? Aybar Carvajal. Presente. Mena Castorena. Presente. Medrano. Presente. Y participación. ¿Y Monse? Sí, maestra, gracias. Ya está. Valdés García. Aquí, maestra, presente. Participación. Sí, ya las tiene. Gracias. Gutiérrez Sánchez. Esteves Plasencia. Presente. López Mojarro. Aviña Tostado. Presente. Participación, Ramón, ¿eh? Gracias. Sandoval Hernández. Presente, maestra. Pérez Mendoza. Presente. Morales Ríos. Presente. Oregui Moreno. Presente. Ortiz Basurto. Presente. Ortiz Delgado. Hernández Aviña. Presente, maestra. Pensé que no estaba. No, ¿cómo crees que se me fue el internet un rato y pues ya no pude? Ah, qué bueno que aquí está. Pero, Tostado maestra, tengo que Urbina. hablar con usted. Presente. Ahora hablamos. Juárez Martínez.
Macías Marín, Presente. Ramos Ruiz, Presente, maestra. López Carvajal, Arceo Borrayo, Pisano Herrera. Puso presente en el chat, maestra. Ay, muchas gracias. Y también Santana Hernández. Oh, ya lo reprobé. Pisano Herrera, Gascatafoya, ¿no está? Y Rodríguez Gutiérrez. Presente. Gracias, Juan Manuel. Y a Maestra. Santana lo vamos a reprobar. Maestra, ¿sí me puso mi puntito extra? Ay, Diana, ya se me andaba olvidando. Y al Brad. Maestra, yo le dije que el boiler, acuérdese. Se me puso a mí un punto. Brad ya tiene. ¿Quién más? Yo, Diana. Yo, Y también participé ayer, maestra. Diana, su apellido, Diana. Alvarado Delgadillo. Alvarado. Ay, es que cuando la nombré. No, fíjese que sí se la había puesto. No le dije, pero ya lo tiene. Otro. ¿Y quién más me faltó? Yo, maestra. A ver, ¿yo quién? Octavio. Octavio. Aybar Carvajal. Ajá. No se lo puse. Aybar. Y luego, maestra. Ya lo ando reprobando, Aybar. Ahí está. Muy mal. ¿Y quién más? ¿Abigail? Ortiz Basurto, sí, maestra. Participé ayer y hoy. A ver, Ortiz. No, sí le tengo su participación, Abby. Gracias, maestra. Ajá, y también a Brad ya tiene su participación. ¿Y quién me faltó? Yo, maestra Reina. Sí es cierto. Tostada Urbina. No, sí tengo de ayer y de hoy. Sí, ayer participó Maestra, y hoy. yo también ayer creo que participé. No sé si la anotó. Dije algo así como, ¿cuánto valió la libra? Soy Macías Marín. No se la puse. Es que no se la conté como participación. Bueno, pero ahorita se la... No, hay que participar. Gracias, maestra. No se enoje, ahorita se la pongo. Son muy sentidos. No, maestra, nada de eso. No, sí, ya tienen participación. Ya tienen participación. ¿Ya ve? Gracias, maestra. Muchas Ya gracias. está. Bueno, gracias a ustedes. Fíjense bien qué van a hacer. Les voy a subir ahorita su carpeta para que me pongan ahí su actividad del día de hoy y queda pendiente para que mañana me recuerden de darle su número ya de archivo para poder tener un control más rápido. ¿Sí? Sí, maestra. Bueno, pues que tengan un excelente día, cuídense mucho, estudien, repasen los temas y mañana con el material que les pedí para su práctica, por favor. Muy bien, ya quedamos. Cuídense mucho, bonita tarde. Buen día. Buen día, bye bye.